¿Qué tal, mis hermanos y amigos? En este día Dios me los bendiga ricamente. Vuelvo nuevamente para estar con ustedes a través de este medio precioso que Dios ha permitido que podamos llegar hasta donde usted se encuentra. Puede estar allá en su casa, en su oficina o saliendo para el trabajo, está levantándose en esta hora o donde esté. Bueno, donde vaya o a la hora que vea el video, en su carro, en su aldea, en su finca, en su empresa, en el hospital, en la clínica, en la casa, en el camino. Allí Dios lo bendiga ricamente, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en su corazón paz. Quiero, en este momento compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y en estos tiempos que estamos viviendo, es menester que conozcamos realmente qué dice la palabra del Señor. Hace varios años el Señor me daba un tema y una palabra para que lo mantenga como un lema de este ministerio, y es Jesucristo, luz y vida para el mundo, y está fundamentado en San Juan capítulo 8 versículo 12, donde Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el tema realmente es: no confíe en hombre alguno, confíe en Jesucristo. Y sigo citando la palabra del Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol San Pedro, predicando en Jerusalén, le dice a sus oyentes allí: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y el apóstol San Juan, escribiendo en su evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Amigos, realmente nosotros los hombres, todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos que ir y saber quién es el hombre y quién es Jesucristo hombre. ¿En quién confía usted y en quién confío yo para su salvación, para mi salvación? Es allí donde tenemos que mirar. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el Salmo 146 dice lo siguiente: alaba, oh alma mía, al Señor, alabaré al Señor en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y luego dice el versículo 3: no confíen en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Repito, el versículo 3 dice: no confíen en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y el versículo 4 explica, dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero luego el salmista añade en el versículo 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Dios, el Dios de Israel, en el Señor su Dios. Entonces, cuya confianza y cuya esperanza está en el Dios omnipotente. Mis estimados, tenemos que ver algunas cosas. Nos encontramos en una sociedad, en una generación repulsiva, una generación escéptica en cuanto a las cosas sagradas. Nos encontramos viviendo en un tiempo cuando la fe verdadera en el Dios único falla
y no en la palabra del Señor. Yo quiero decirles que la Biblia, la palabra de Dios, no hay que defenderla, ella misma se defiende. La palabra es eterna, el Evangelio es eterno, Dios es eterno y Él es el autor de la Sagrada Biblia. Él es el inspirador, Él fue el que inspiró la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Amigos, muchos libros se han escrito en el mundo y muchas religiones hay en el mundo. Muchas religiones tienen sus libros que los llaman sagrados, pero ningún libro, óigame bien, y llevo 45 años estudiándolo. Oiga esto, ningún otro libro, ni los Vedas de la India, ni el Corán de los musulmanes, ni los escritos de Lao Tse, ni los escritos de Confucio, bueno, tantos escritos, otros, etcétera, etcétera, ni el libro de Mormón, ni ningún otro escrito afirma y tiene la unicidad desde el primer libro hasta el segundo. La Biblia es la palabra del Señor y en ella Dios se ha revelado y nos ha mostrado las cosas que se han escrito para que creamos en su Hijo Jesucristo y para que creyendo en Él tengamos la vida eterna. Entonces, ¿en quién cree usted? ¿En quién creo yo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el hombre? El hombre es una criatura, Jesucristo es el creador. Por eso dice la palabra, y la palabra dice, por esa palabra fue hecho el universo y fue creado el hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios la palabra, y esa palabra fue hecha carne. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo del Padre. Pero del hombre dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque no hay en él salvación. Y en Timoteo capítulo 2, versículo 5 dicen, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre ese Dios Padre y nosotros los humanos, Jesucristo, hombre. Entonces Jesucristo es Dios hombre, por eso se encarnó y nació de la Virgen María y creció. ¿Y qué dice también en cuanto a Jesucristo? En cuanto al hombre dice, no hay en él salvación, su pensamiento nace por la mañana, por la noche perece su pensamiento. El hombre es como la hierba que florece y en la mañana florece y en la tarde se marchita y es cortada y es echada en el fuego. Pero Dios es eterno y permanece para siempre y su palabra permanece para siempre. Dice la Sagrada Biblia en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice, capítulo 4 versículo 15 dice, y él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, o sea Jesús, uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza. Dice, pero, oiga bien esto, pero sin pecado, sin pecado. Es la gran diferencia con los sacerdotes humanos. Sin pecado. Todo sacerdote tenía que presentar ofrendas por su propio pecado, confesar su propio pecado, su propia debilidad. Pero Jesucristo se acerca y ofrece su sacrificio y su propia vida sin pecado. Y en 1 de Pedro 2:22 dice que el Señor Jesucristo Él llevó y sufrió nuestras dolencias y sufrió nuestros dolores y fue a la cruz, dice, y cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que puede juzgar justamente, con justicia, o sea, al Padre eterno. Y dice Jesucristo, dice, en Él, dice, no se halló
engaño en su boca y en él no hubo pecado. Capítulo 2, verso 22. Ni engaño en su boca, ni en él no se halló pecado, ni engaño en su boca. Y todas las veces que los enviados, los fariseos, los sumos sacerdotes, iban a preguntarle, a interrogar a Jesús, dice, y no pudieron y no se animaron a preguntarle más cosas al Señor porque no podían responder a la palabra que les había hablado. En cierta ocasión, el Señor le preguntó a los 12 apóstoles y les dijo, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces los apóstoles dijeron, pues unos dicen que es Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas, otros que Juan el Bautista. Y entonces Jesús les devuelve la pregunta otra vez y les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces ellos dicen, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en San Juan capítulo 6, versículos 66 y siguientes, el Señor está hablando todo ese capítulo acerca del pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que de mí comiere tendrá vida eterna, el que beba mi sangre no morirá jamás, sino que tendrá la vida eterna. El que crea en mí, versículo 47, tendrá la vida eterna. Queridos, Jesús dice, y luego llega y predica la palabra y enseña acerca de todo lo que él venía haciendo. Y luego dice la gente, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y desde aquel día entonces muchos ya no seguían a Jesús. Entonces Jesús se dirige otra vez a sus discípulos que había escogido. El Señor escogió los 12, día 2, día 4, hasta que completó 12. Y se dirige nuevamente a estos 12 y les dice, y ustedes, si ustedes quieren irse también, pues decidan si se van. Entonces Simón Pedro dice que le respondió al Señor, Señor, ¿a quién iremos si nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú tienes palabras de vida eterna? Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no se lo reveló ningún hombre de carne y hueso, ni carne ni sangre se lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Oh, gloria al Señor. Queridos hermanos, queridos oyentes, miren, ese es Jesús. La vida, obra, ministerio de Jesucristo ha sido controvertida desde aquel tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Y en toda la historia se han levantado opositores a negar la divinidad de Jesús, la resurrección de Jesús, que Jesús es inmaculado, la inerrancia de Jesús, la eternidad de Jesús, la igualdad de Jesús con el Padre, a negar que Jesús es Dios, a negar que vive y permanece para siempre, a negar la ascensión del Señor, bueno, a negar el Evangelio, a negar la palabra del Señor. Y mucha gente se levanta a negar, y hace unos 15 días todos los opositores y los incrédulos habían declarado un día en el cual se levantaran todos y levantaran el dedo acusador hacia el cielo y le dijeran a Dios y lo maldijeran y proclamarán que se acabe la Biblia y que se acabe el cristianismo bíblico. No podrán acabarlo porque es Dios y Dios es eterno y el hombre es criatura y el hombre es pecador. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Jeremías 17? Dice, el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo el Señor, dice, yo el Señor Dios, que escudriño la mente y el corazón
para darle a cada uno según sean sus obras, según sus hechos. Por eso el texto con el que comenzaba dice, no confíen en hombre ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Porque su pensamiento es por la mañana y por la tarde ya perece. Perecen sus pensamientos. Amigos, el hombre cae. Ahora, permítame hacer una anotación aquí. Hace un momento mencioné que Jesús escogió a 12, 10 más 2, para que fueran sus apóstoles, y los llamó apóstoles, para que estuvieran con Él, para que vinieran así, estuvieran en unidad con Él, para que oyeran su enseñanza, para que siguieran sus enseñanzas, para que lo acompañaran a donde quiera que iba y tenía que ir, y para que fueran sus mensajeros, sus enviados, porque Él entonces comenzó a anunciar su muerte, iba hacia la cruz. Dice, pero ustedes tienen que seguir y llevar este mensaje. Pero déjeme decirle una cosa. Entre los 12, en el mismo capítulo que cité hace un momento, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, los versículos 70 y 71, dice el Señor Jesús lo siguiente. Después de que Pedro había hecho la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿a quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, dice el Señor, no les escogí yo a ustedes los 12 y uno de vosotros es hijo del diablo. Y luego el verso 71 añade y dice, esto decía de Judas, quien era el que lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Y Jesús desde el principio, Él lo conocía. Pero Jesús permitió, ahora hasta ahí el versículo bíblico, comento. Muchos dicen, bueno, y entonces si Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿por qué lo escogió? Porque también estaba escrito que uno de sus allegados lo traicionaría y lo engañaría, lo entregaría. Esta es profetizado en los salmos y por los profetas. En el Salmo 55 dice claramente, dice, el que comía pan conmigo en mi mesa ha venido a ser el que me traiciona y el que me entrega. En el Salmo 55. Amigos, la palabra no deja de cumplirse. Este Judas representa a todos aquellos que aun cuando anden y estén cerca de la palabra de Dios, aun cuando digan que son ministros, que son predicadores, que son sacerdotes, que son papas, que son obispos, que son prelados, lo que sea, que son pastores, que son evangelistas, que son profetas, maestros, pero entre todos esos, Jesús nos deja el ejemplo. Habrá uno que se mezcla, que se infiltra. A nosotros los humanos nos engaña, a Dios no. Jesús sabía desde el comienzo quién era Judas. Hay muchos que han sido... A ver, les digo esto. He leído la historia cuando estudiaba en el seminario. Tuve que estudiar la historia desde la perspectiva teológica. He leído la historia de la iglesia desde la perspectiva de la iglesia católica, la he leído desde la perspectiva de la iglesia evangélica, la he leído en la cuando estudiaba en la universidad estudié filosofía, historia de la filosofía, desde la perspectiva de la filosofía, desde la perspectiva de la educación secular. ¿Ve? Y he leído y he visto todo eso, he leído. Entonces, todas las religiones tienen falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. ¿Y por qué hay falsos profetas? Es porque hay profetas verdaderos. Hay falsos dioses porque está el Dios verdadero. San Juan 17:3 dice, oh Padre, y esta es la vida eterna, que crean y te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El único Dios verdadero. Y en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 43, capítulo 44, dice, yo soy el Señor Dios, y fuera de mí no hay quien salve, y fuera de mí no hay Dios. Yo he creado todo lo que existe.
dice el Señor Dios Todopoderoso. Amigos, ese es el Dios, ese es Jesús, el Hijo de Dios. Es realmente a quien nosotros debemos acudir, a quien nosotros debemos allegarnos. El hombre es pecador. Nosotros somos pecadores arrepentidos que decidimos seguir a Jesús, como Simón Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, etc. Todos los que Jesús escogió, como ellos, eran pecadores. Pedro dijo: Señor, no te acerques a mí, que soy hombre pecador. Y se tiró rostro en tierra. Lo mismo el profeta Isaías dice y se postró, dice y dijo: ay de mí, que soy muerto y soy hombre pecador. El apóstol San Pablo decía: yo, el primero de los pecadores, fui tenido tenido en misericordia por el Señor para llamarme y salvarme, ser el primero que fuera salvado, el primero de los pecadores y el primero de los que necesito la salvación. Pero fui dignamente puesto en el santo ministerio de la palabra. Y así somos los que hemos conocido a Jesús. Anduvimos y como pecadores venimos a los pies de Jesús arrepentidos, nos convertimos, abandonamos el pecado, nos consagramos al Señor, hacemos pacto con Dios, seguimos fielmente a Jesucristo. Hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Hemos sido transformados en nuevas criaturas por el poder de Dios, no por el poder de la religión ni por el mérito nuestro. No es mérito propio, es la gracia de Dios en mí, es la gracia del Señor, es el poder de Dios por el Espíritu Santo. Amigos, así se levantan falsos maestros, porque hay verdaderos maestros, falsos pastores, porque habemos verdaderos pastores. Hay falsos hermanos, porque hay verdaderos hermanos en la fe. Hay falsos profetas, porque hay verdaderos profetas. Falsos apóstoles, porque hay verdaderos apóstoles. Amigos, así es. A ver, un taxista en Bogotá se llevó a alguien que le pagó una carrera y se la lleva, la viola, la maltrata y hasta la matan, ¿no? Todos conocen esas historias, esas noticias. Entonces eso nos da pie para decir que todos los taxistas son violadores, asesinos. No, señor. Es uno de esos que se pervirtió. Tenía un corazón pervertido, perverso, corrompido, impío, alejado de la presencia de Dios, del temor de Dios. ¿Ve? Y así como le estoy diciendo, por eso comencé con los pasajes: no confíe en hombre ni en hijo de hombre. Maldito el que confía en el hombre, porque no hay en él salvación. Pero bienaventurado, feliz, triplemente feliz, dichoso, el que confía en el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios el Padre y nosotros los hombres, Jesucristo, hombre, que haya sido entregado en la cruz del Calvario para nosotros ser salvos. Por eso hay que acudir a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir y puede tener esa vida eterna sino por medio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Amigos, hay mucha filosofía, hay muchas teologías, hay muchas religiones y hay mucho escepticismo en el tiempo de hoy. Y hoy salen falsos pastores, falsos ministros, falsos sacerdotes, falsos de todo tipo, falsedades en todas partes. Falsos cristos. El anticristo viene y dice el apóstol San Juan: ya han salido muchos anticristos por el mundo. Primera de Juan capítulo 2. Vendrá el anticristo, el último, el que se opondrá a Cristo y se hará pasar por Dios, se hará pasar por Cristo, según de Tesalonicenses 2. Amigos, pero Jesucristo es el mismo. Hebreos 13:4 dice: es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, por la eternidad. Jesucristo no cambia. Malaquías capítulo 3. Porque yo, el Señor Dios, no cambio. Por eso, oh hijos de Israel, no habéis sido destruidos. Amigos, ¿por qué no es destruida mucha gente y Colombia no ha sido destruido? Porque la misericordia de Dios es grande, Dios no cambia y Él tiene un plan de salvación. Pero está establecido que vendrá
el juicio, los juicios de Dios están llegando en pandemias, guerras, en maldiciones de una clase. La maldad se ha multiplicado, la corrupción se ha multiplicado, la herejía se ha multiplicado, las falsas religiones se han multiplicado. Es menester que vayamos a las Sagradas Escrituras y conozcamos al único Dios verdadero. Y lo invito, en ese Dios es que yo creo, en ese Dios estoy afincado, en ese Dios estoy afirmado. He dedicado toda mi vida a investigar, a leer las Santas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. No soy oidor, soy practicante, soy hacedor de la palabra. Amigos, venga a Jesucristo usted también. Comience a leer las Sagradas Escrituras, porque Jesús dijo en San Juan capítulo 3 versículo 11, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Yo no estoy hablando de lo que no sé, ni estoy testificando de lo que no he visto. Yo hablo de lo que sé y testifico de lo que he visto en todos estos años que Dios me ha dado y me dará todavía. Venga al Señor a través de la fe y la oración, deposite toda su fe. En cierta ocasión el apóstol San Pablo estaba en la cárcel de Filipo y por un milagro grande fue liberado. Entonces desde el carcelero en adelante vinieron a él y dijeron, varones hermanos, ¿qué haré para tener la vida eterna? El apóstol sin titubear le dijo, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Hágalo a través de la fe, a través de la oración, un acto de fe y de oración. Dígale así, Dios Todopoderoso, me arrepiento de todos mis pecados, de mi escepticismo, de mi incredulidad y tanta falsa religiosidad, y te acepto, creo, lo recibo por la fe en mi corazón, y creo que Jesucristo es el único camino al Padre y el único mediador y el único Salvador. Creo en ti, perdóname hasta el más mínimo pecado, límpiame con la sangre que Jesús vertió en el Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Y yo quiero disfrutar y recibir la vida eterna y ser librado de la condenación eterna. Perdóname, Señor. Recibo a Jesucristo y en su nombre hago esta oración. Amén. Querido, si ha hecho esa oración, crea realmente, esté seguro que Jesús lo ha recibido, porque Él dijo, el que a mí viene no le echo fuera, San Juan 6. ¿Ve? El que cree en mí tiene la vida eterna. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Lo bendigo en este momento y oro por todos aquellos que han oído esta palabra y pido, Padre, en el nombre de Jesús, ruego por todos los que oyen y ven este video, para que su corazón sea abierto, su mente sea abierta y crean en Jesucristo, el único mediador, el único Salvador, el único Hijo eterno de Dios, el único que tiene poder en el cielo y en la tierra para perdonar pecados, el único que fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está a la derecha del Padre y viene por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Pido por cada uno de los que oye esta palabra y pido por los que están enfermos para que esa enfermedad sea quitada, sea sanada. Levántese usted que escuche esta palabra en el nombre de Jesucristo y crea que Él lo salva, lo perdona, lo sana y escribe su nombre en el libro de la vida. Bendigo cada familia, cada hogar, bendigo a mi gobierno, bendigo a mi país, Colombia, a todos los colombianos que oyen, a todos las personas que fuera de Colombia escuchen este video en cualquier lugar del mundo. Los bendigo en el nombre de Jesús y pido por ustedes y pido que en este momento y en este tiempo final crean en Jesucristo y en la palabra de Dios. Dios los bendiga. Estaré atento a su comunicación. Le ruego, le suplico, le exhorto para que comparta este video con todos sus contactos. Compártalo a todas las personas. Hay mucha gente que necesita oír esta palabra, esta explicación y ser salvos y salir del engaño humano y del engaño satánico, del engaño de la mentira. Pasa el video a todos los contactos para que otros también sean salvos. Nos vemos en un próximo video. Que el Señor Jesucristo, Hijo del Padre Eterno, los bendiga y los guarde. Les amo en Cristo.